Italia, tierra de pasta, arte y defensas impenetrables. O al menos eso era hasta que llegó un loco checo que entendía el fútbol de otra manera. Hoy vamos a hablar de la historia de Zdeněk Zeman, que creo que fue uno de los máximos exponentes de un cambio en el estilo de juego en Italia, que es el que vemos en estos días. Así que vamos a empezar a contar la historia de hoy. Dentro vídeo. En este vídeo vamos a hablar de la revolución que intentó Zeman en el fútbol italiano, de cómo el catenaccio dominó durante décadas, pero de cómo había valientes y hubo valientes que intentaron desafiarlo. Hablaremos de ilustres entrenadores de fútbol italiano como Helenio Herrera, como Arrigo Sacchi, hasta pasando a gente más actual como incluso Roberto De Zerbi. Pero sin duda de todos ellos, el técnico más ofensivo, y ahora lo vamos a ver, fue este checo nacionalizado italiano. Vamos a contar la historia de Zdeněk Zeman, que es muy interesante. Por supuesto, si eres de los que te gusta el fútbol total, quédate en este vídeo, que si no conoces esta historia yo creo que te va a interesar. Y como siempre digo, ayúdame con este proyecto, dale a like, suscríbete al canal y todo ese tipo de cosas que se suelen hacer antes de empezar el vídeo en sí. Así que espero que lo hagas. Y por supuesto, dale al botón de suscribirse, que aquí nos cerramos como un equipo de la Serie B. Venga, al lío. Para entender a Zeman tenemos que pensar que no solo luchaba contra igual árbitros o contra críticas por malos resultados, ahora vamos a conocer su historia, pero sí lo hacía contra la norma en el fútbol italiano en aquella época, finales de los años 80, incluso principios de los años 90, donde lo que predominaba era una cosa llamada catenaccio. El catenaccio se basa en una defensa férrea, con un líbero cubriendo los defensores y una táctica de contraataque rápida. Helenio Herrera lo llevó a la cima con el grande Inter de los años 60, ganando Copas de Europa con un sistema tan efectivo como desesperante para los rivales. Después, gente como Giovanni Trapattoni perfeccionaron este sistema haciendo que las transiciones fueran incluso más rápidas y también, además de desesperar a los rivales viendo que eran incapaces de hincarle el diente, terminaban llevándose los partidos por esos contraataques y por esa efectividad que tenían en el fútbol en Italia, sobre todo en esa época. Uno de los ejemplos, hablando de Trapattoni, puede ser la Juventus de los años 80, que no hacían un fútbol vistoso en lo absoluto, pero la efectividad que tenían, contando con grandísimos jugadores además, y además la fortaleza, la increíble fortaleza defensiva que tenían estos equipos, hacían que era muy fácil que consiguieran títulos, tanto a nivel de fútbol nacional, como por supuesto en toda Europa. De hecho, el fútbol italiano en esa época de finales de los años 80, principios de los 90, era el gran dominador del fútbol europeo. Pero el catenaccio no surgió de la nada. Sus raíces se encuentran en la Verrou, Suiza, una táctica defensiva que nació en los años 30 y que fue adoptada por técnicos italianos para convertirlo en un arma casi imbatible. Italia lo perfeccionó con defensores tremendos y que han pasado a la historia del fútbol como Gaetano Scirea, como Franco Baresi o como Paolo Maldini, por ejemplo, citando cosas un poquito más actuales. Podemos decir que mientras que en otros países se apostaba más por la individualidad, por la creatividad, como en países un poquito como en España, como incluso en Alemania, como incluso en lo que se venía haciendo, se empezaba a hacer en Inglaterra, por la creatividad. Sin embargo, en Italia no, se apostaba por la disciplina defensiva, por el orden y por ser equipos primordialmente defensivos. Pero luego apareció nuestro amigo, nuestra protagonista del día de hoy, Zdeněk Zeman, un técnico italiano, realmente ahora vamos a conocer su historia,
que desafió todo esto, siendo uno de los entrenadores más ofensivos que han pasado por el fútbol italiano. Seman apostaba por un estilo ofensivo al extremo, por una presión prácticamente en todo el campo, por un 4-3-3, por unos extremos muy habilidosos y muy rápidos. Y esto se veía en uno de los equipos, un equipo modesto, pero uno de los primeros equipos que entrenó el entrenador checo, el Foggia. Este Foggia, que como digo, era un equipo y sigue siendo un equipo muy modesto, de hecho ahora mismo creo que está en la Serie C, consiguió plantar cara a los más grandes de la Serie A. No solamente plantándole cara en cuanto al resultado, que en muchas ocasiones lo hizo, de hecho estuvo muy cerca en la temporada 91-92 de meterse en competiciones europeas, sino que también lo hizo con el juego, lo hizo con resultados buenos y demostrando que se podía competir en Italia de una forma completamente distinta, teniendo también resultados. A pesar de que, viendo partidos del Foggia de esa época, podemos pensar que era bueno, todos arriba y sea lo que sea. Este Foggia jugaban jugadores que luego fueron muy renombrados. Por ejemplo, Beppe Signori, estaba Baiano, estaba el ruso Salimov. En fin, tenían un buen equipo que luego Rambaudi, que luego tuvieron jugadores que hicieron una carrera importante dentro del fútbol, no solamente en Italia, sino a nivel europeo. El fallo era que eran también demasiado ofensivos y esto les hizo tener resultados en contra también muy espectaculares, como aquel 2-8 que encajaron en la última jornada de aquel campeonato frente al Milan, frente al gran Milan, entonces ya dirigido por Fabio Capello. Es posible que ese mayor riesgo también fuera el culpable de que finalmente no se clasificaran para Europa. Por cierto, que este equipo fue renombrado con el mote de Semanlandia. Y me parece que no había mejor mote que ponerle. Además, hay que ver partidos de esa época, de este equipo, para darse cuenta de lo que era. Que ahora lo podemos ver de una manera más habitual. Pero en ese momento no era nada, pero nada habitual. Ya os lo digo. Por cierto, si te está gustando este vídeo, lo mejor que puedes hacer es suscribirte al canal, darle a like, darle a la campanita para que YouTube te avise de nuevas actualizaciones o de nuevos vídeos que voy subiendo. Eso yo creo que es lo mejor que puedes hacer si quieres hacer o si quieres que haya más historias como esta. Sigamos. Pero también hay que hablar un poco de quién era Seman. Y es que tenemos que irnos a la Praga de 1968 en un momento donde, y aquí vamos a hablar un poquito de política, desde el país se quisieron pedir ciertas reformas. Estamos hablando de la época de la Guerra Fría, donde el comunismo, digamos, gobernaba Checoslovaquia en ese momento. Las tropas soviéticas y del Pacto de Varsovia terminaron entrando para acabar con cualquier intento de disidencia. Esto hizo que nuestro protagonista finalmente se decantara por mudarse a Italia, donde tenía un familiar viviendo y donde pensaba que iba a poder estar más seguro y que podía tener una vida diferente. Y eso desde luego que lo consiguió. Pasaron los años y se terminó nacionalizando italiano y además haciendo toda su vida en Italia. Luego ya empezó por el paso en los banquillos de una persona que como futbolista no llegó a ser profesional, pero como entrenador sí empezó a dar sus pinos dentro del modesto fútbol italiano, hasta que le llegó la oportunidad de su vida, que aprovechó, vaya que aprovechó, que era esta que te contaba del Foggia. Tras su éxito con la Foggia, Seman tuvo la oportunidad de dirigir a equipos más grandes. En 1994 ficha por la Lazio. En Roma consiguió con esta Lazio que fuera uno de los equipos más entretenidos de ver del fútbol italiano. Era una gozada también esta Lazio. Jugaban muy bien y de hecho llevó a varios jugadores como Rambaudi o Signori al equipo lazial.
Después de la Lazio dirigió al máximo rival, a la Roma. También en Roma, o en la Roma, imprimió su estilo eminentemente ofensivo, pero quizás fue la falta de un cierto balance lo que hizo que no consiguieran demasiados títulos. No consiguió ninguno con la Roma. Después tuvo oportunidad de dirigir a otros equipos un poquito más modestos en ese momento, como el Lecce o incluso el Nápoles, con la misma suerte. No tuvo demasiada, que digamos. Después de eso volvió otra vez al equipo romano, donde tampoco tuvo demasiada suerte desde el punto de vista de títulos. Pero ojo, esto no significa que no hiciera lo que él ya sabía hacer, es decir, convertir equipos en los que no primaba tanto el resultado, pero como decía él, la emoción era lo más importante. Y viendo partidos de esa época, de estos equipos, te das cuenta de que precisamente eso es lo que tienen esos partidos. Desde luego, emoción, mucha emoción. Seman fue la antítesis de lo que era el fútbol italiano en esa época, pero estamos hablando de una época en la que las cosas empezaban a cambiar un poco. Todos conocemos al Milan de Arrigo Sacchi, que era un estilo ya diferente, asumiendo muchos más riesgos, y esos riesgos al Milan, por supuesto, con los grandes jugadores que tuvo, hizo que el Milan fuera capaz de conseguir no solamente éxitos a nivel nacional, sino de ganar Copas de Europa. Si ponemos ejemplos más recientes, empezarán a surgir entrenadores más ofensivos, pero si ponemos ejemplos más recientes, en Italia tenemos a Roberto De Zerbi, que bebe directamente de todo lo que es el fútbol de Guardiola o el estilo de fútbol de Guardiola o del Barcelona del último Dream Team. Y poco a poco, según han pasado los años, cada vez más clubes italianos han optado por, digamos, un fútbol quizás más ofensivo y más del gusto del espectador. Eso hace que hoy en día ese catenaccio ya no se dé tanto, prácticamente no existe en Italia. No podemos decir que haya ahora mismo equipos italianos que sean ultra defensivos como eran hace 20-30 años. Y si bien no podemos nombrar solamente Zdeněk Zeman como el máximo exponente de ese cambio, sí que fue uno de los culpables, porque fue uno de los primeros técnicos en ser tan ofensivos que empezaron no solamente a dar que hablar en Italia, sino a dirigir, como hemos visto, además de la Foggia, a equipos importantes como la Roma o la Lazio, haciendo que esos dos equipos jugaran muy bien y hicieran disfrutar también a sus aficionados, a pesar de la falta de títulos, que quizás es el mayor debe que tiene nuestro protagonista de hoy. Pero siendo uno de los primeros en ese cambio, me parece justo pensar que fue uno de los pioneros en ese cambio del fútbol italiano. Ahora mismo, si vemos un partido de la Serie A, me da igual de cualquier equipo, vamos a tener en una buena proporción un espectáculo más bonito que el que podríamos tener hace 30 años. Ahora mismo vemos muchos más goles en todos los partidos en Italia cada fin de semana. Muchos más goles de los que se marcaban hace 20 o 30 años. Y uno de los culpables, creo yo, que fue este entrenador que a mí siempre me ha caído muy bien, la verdad, Zdeněk Zeman. Además, aquel Foggia también dejó un recuerdo imborrable en muchas personas, porque era un equipo muy modesto y era un equipo que estuvo a punto de meterse entre los mejores del fútbol italiano y de jugar competiciones europeas en un momento además en el que eso no era tan fácil, digamos, entre comillas, como hoy en día. Aquel Foggia molaba. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, dale a la campanita y sobre todo también suscríbete al canal, que es algo gratis y es algo que podemos hacer en cualquier momento simplemente con un dedo. Así que si lo haces, te lo agradezco mucho. Aquí en Historias de Fútbol
quiero subir siempre una historia por lo menos a la semana de estas, pero también quiero dar mi opinión sobre todo lo que está pasando en el fútbol español, en el fútbol italiano, en el fútbol europeo en general, en el fútbol internacional. Así que si eres de los míos, si te gusta un poco hablar de cualquier fútbol de cualquier país, aunque es verdad que los focos están donde están, no nos vamos a engañar, pero aquí tienes un sitio para no solamente disfrutar de estas historias que te traigo hoy, sino también un poco de dar opinión y de formar una comunidad de opinión, de opinólogos. Vaya. En fin, vamos a dejar el vídeo aquí y lo que digo siempre es: me voy porque tengo cosas que hacer. Así que nos vemos dentro de poco. Adiós.